Perfecto. Y ahora vamos a compartir la pantalla para empezar con la presentación del día de hoy. ¿Listo? Entonces aquí ya pueden ver la presentación. Quiero que por favor nuevamente por el chat o por su micrófono me digan que ya pueden ver las diapositivas con el título Pruebas y validación efectiva de prototipos. Sí, señor. Perfecto. Mil gracias, Juan. Muy bien, estimados. Entonces, esta charla se va a extender máximo hasta las 6 de la tarde. Es posible que sea un poquito más corta porque este es un tema muy interesante, pero al mismo tiempo muy compacto para que todos nosotros podamos, pues, tener toda la información necesaria sobre este aspecto de el proceso de innovación alrededor de pruebas y validación de prototipos. Entonces, arranquemos con la presentación. Vamos entonces a mirar cómo está distribuida la temática al día de hoy. En primera instancia vamos a hacer un repaso, porque desde la primera vez que nos encontramos el año pasado hemos venido hablando de innovación y dentro de todo lo que hemos venido hablando hemos también abordado algo que se llama la ruta de la innovación. Entonces vamos a empezar por ahí, por ese repaso de lo que es la ruta de la innovación, los pasos genéricos que se toman para desarrollar innovaciones y que pues empalmará con este tema que nos trae aquí hoy, que es el prototipado y las pruebas de validación. Luego vamos a hacer un abordaje conceptual sobre qué es validar. Vamos a ver qué son los experimentos de validación y sus componentes. Luego vamos a profundizar sobre el prototipado y cómo los prototipos se integran con los experimentos de validación. Y vamos a finalizar con los análisis de evidencia y ajustes de la solución o de la innovación que ustedes están proponiendo o que alguna vez van a proponer en su proceso innovador. Terminaremos, como siempre, con conclusiones. Recordemos que dentro de esta charla, pues en cualquier momento que ustedes puedan tener una pregunta, pueden utilizar la opción de levantar la mano, pueden escribir al chat o pueden simplemente activar su micrófono y decir, yo tengo una pregunta, José Ricardo, no se preocupen por interrumpirme porque igual pues somos poquitos, entonces no es que se vaya a formar tanto desorden. ¿Listo? Entonces tranquilos, me pueden interrumpir cuando quieran. Muy bien, entonces arranquemos con esta charla sobre validación y prototipado. Arranquemos entonces haciendo este recorderis de cómo se hacen las innovaciones de manera organizada en las empresas. Hablamos de la ruta de la innovación. Estoy seguro que en el proceso de acompañamiento que ustedes están teniendo con sus consultores, pues ya han hablado de esto, ya incluso la han ido recorriendo para el desarrollo de nuevos productos o servicios o el desarrollo de una nueva idea de negocio que tienen en sus empresas. Entonces recordemos que la ruta de la innovación parte, como siempre, ¿de qué? ¿Quién me cuenta? ¿Cuál es el primer paso de la ruta de la innovación? Alguien que me recuerde, que active su micrófono y me diga, el primer paso para la ruta de la innovación es... Mejorar. Mejorar, pues esa es la decisión que uno toma, ¿no? Claro, esa es la decisión, pero el primer paso de acción que uno da para empezar la ruta de la innovación es detectar o identificar una oportunidad o una necesidad insatisfecha. Un problema que resolver en un segmento de clientes, una oportunidad en el mercado que no está siendo atendida por nadie, un problema en un grupo de personas, un dolor, ¿sí? El primer paso en la ruta de la innovación es la identificación, exploración y comprensión de esas oportunidades o de esas necesidades. Si ustedes hacen un poco de retrospección, si los empresarios que están aquí y están en el proceso de desarrollo de productos, sus desarrollos están basados en la identificación de una oportunidad o una necesidad insatisfecha en su mercado. Piénsenlo bien, ¿sí? Y reflexionen sobre eso un momento. Todos los empresarios que están aquí en un proceso de innovación,
de desarrollo de nuevos productos o desarrollo de nuevos servicios, ese nuevo producto o ese nuevo servicio responde a una oportunidad de innovación o responde a una necesidad que está en el mercado o está en algún segmento de clientes, ya sea actual o ya sea potencial. En segunda instancia, ustedes generan ideas, ¿sí? Generan ideas para aprovechar esa oportunidad o para resolver esa necesidad insatisfecha o para enfrentarse a ese problema en este segmento de clientes. Vemos la oportunidad, la entendemos bien, sabemos de qué se trata y luego pensamos cómo la resolvemos a través de un nuevo servicio, a través de un nuevo producto, a través de un nuevo modelo de negocio, a través del mejoramiento o el cambio de una propuesta que ya tenemos, ¿sí? Pero es pensar en cómo hacerlo, pensar en ideas. En tercera instancia está pues la organización y la evaluación de esas ideas, porque cuando uno va a resolver problemas, cuando uno resuelve problemas, uno piensa siempre en muchas formas de hacerlo, en muchas versiones del producto, en muchas formas de hacer el servicio, pero después de todo este proceso de organizar y de evaluar, uno siempre termina seleccionando una idea. Pero fíjense aquí que después de identificar, generar y evaluar, hasta ahí todo ha sido papeles, todo han sido ejercicios, todo han sido formatos, ¿vale? Pero entonces a partir de este cuarto paso es donde ya nos ponemos manos a la obra con esa idea de innovación, desarrollo y validación de la idea. Pero como todo proceso innovador, recordemos en esa primera charla que vimos el año pasado, uno de los principios de la innovación es que el riesgo es inherente. La incertidumbre es inherente a la innovación, es decir, estamos proponiendo algo nuevo que no sabemos de antemano si va a ser aceptado por el mercado. Por lo tanto, en el proceso de desarrollo y validación de esa idea es donde debemos tomar decisiones para disminuir el riesgo, es decir, disminuir los recursos que vamos a exponer para probar que efectivamente nuestra nueva idea de producto o servicio es aceptada por el mercado, funciona y va a ser rentable para nosotros. Entonces, en este punto cuarto de la ruta de la innovación es donde cobra sentido la charla de hoy, es donde cobra sentido hablar de experimentos de validación, hablar de prototipos y hablar de validación, porque es el primer punto en donde efectivamente se ven expuestos los recursos de sus organizaciones. Y obviamente tenemos que ser muy cuidadosos con dichos recursos para que no se malgasten. ¿Listo? Para terminar de recordar la ruta de la innovación, una vez hemos pasado esta fase de que efectivamente nuestro nuevo producto o servicio es aceptado por los clientes, entonces nos dedicaremos a lanzarlo al mercado o a introducirlo al mercado. Ya donde se habla de pues ponerlo a disposición del público, ponerlo a disposición de los segmentos de clientes a través de canales de venta especializados según cada una de sus organizaciones. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense en esta ruta de innovación y piensen por un momento si ustedes la están recorriendo. Estoy seguro que sí. De alguna manera es posible que no la recorran en su totalidad o en ese orden, porque es posible que ustedes ya tuvieran algunas ideas o ya tuvieran alguna idea concreta que quisieran desarrollar en el marco del programa Vouchers, pero sí estoy seguro, y piénsenlo por un momento, en que todas sus nuevas ideas de productos responden a una necesidad insatisfecha y con todos los consultores que los están acompañando van a hacer un proceso de experimentación a ver si esa idea de producto funciona o no funciona. Y ahí es donde nos vamos a centrar el día de hoy, en ese punto 4, en el proceso de desarrollo y validación de la idea. Muy bien. Entonces, ya vimos este repaso de la ruta de la innovación. Ya sabemos que nos vamos a centrar en el pedazo de desarrollo y validación de su idea. Yo doy por sentado de que pues conocen el resto de aspectos anteriores en la ruta, es decir, ya identificaron una necesidad insatisfecha en sus empresas, ya tienen una idea para desarrollar, ¿sí? Ya la han seleccionado y que ya han empezado a pensar en cómo desarrollar esa idea, cómo tangibilizarla para hacerla realidad y que efectivamente sus clientes puedan ver valor en esa nueva idea de negocio, en ese nuevo producto o en ese nuevo servicio. Pero entonces,
aquí es donde la empresa empieza a preguntarse, bueno, ¿cómo desarrollo esta idea? ¿Sí? ¿Hasta dónde la desarrollo para saber si sirve o no sirve? Entonces, aquí quiero eh, presentarles un concepto de validación, porque hemos hablado de validar. ¿Pero qué es validar? Validar es el proceso de recopilar evidencia y aprendizaje sobre ideas de negocios a través de experimentos y pruebas para tomar decisiones rápidas e informadas con menos riesgos. Entonces, fíjense esto, validar es el proceso de recopilar evidencia. ¿Qué significa evidencia? Evidencia es información que proviene de sus clientes, que proviene de sus usuarios y que no son cosas que usted como empresario asume alrededor de un producto o servicio que usted va a lanzar al mercado. Cuando uno lanza un producto o servicio al mercado, quienes le dicen a uno si ese producto o servicio le funciona o no, ¿quiénes son? Pues sus clientes, ¿sí? Sus clientes. Entonces, usted realiza experimentos en los cuales pone en contacto a sus clientes con ese producto o servicio para recopilar evidencia sobre si ellos están percibiéndolo como algo que les genera valor o no. Pero entonces aquí empiezan las preguntas y empiezan los análisis y uno dice, bueno, José Ricardo, pero entonces ¿será que yo debo desarrollar todo mi producto por completo yo solo acá adentro? Se lo muestro a mis clientes y ahí me doy cuenta si efectivamente mi producto o servicio funciona para ellos. Yo le podría decir, sí, señor empresario, pero tenga cuidado, porque si toma esa ruta de desarrollar todo, ¿sí? Desarrollar todo su producto o servicio completo, es posible que usted se arriesgue mucho. ¿Qué quiere decir se arriesgue mucho? Que usted gaste muchos recursos, que usted gaste muchos recursos en el desarrollo de esa versión final de su producto. Entonces, el concepto de validación nos lleva a decir, oiga, necesitamos recopilar evidencia de que efectivamente eso es lo que estamos pensando nosotros, sí funciona para nuestros clientes, sí cubre con esas, o si resuelve ese problema que identificamos, o si aprovecha esa oportunidad que identificamos, ¿cierto? Porque para eso son los nuevos productos y servicios que sacamos al mercado, para resolver problemas y para que sean comprados por los clientes. Y para que sean comprados por los Tengo una clientes, preguntita. John, cuéntame. eh, esa recopilación de información eh, la tiene que hacer una persona de la empresa o un tercero independientemente de la organización. Bueno, John, eso es una excelente pregunta. La recomendación, porque obviamente tú puedes decirle a un tercero que te recopile esa información, pero eso te va a costar. Entonces va a depender de los recursos con que cuente la empresa. Mi recomendación es que eso es algo que podemos hacer nosotros internamente, o sea, que puedes hacer tú con tu equipo de trabajo internamente. Ya te voy a mostrar, y de esto se trata esta charla, te voy a mostrar cómo lo han hecho otras empresas y cómo se puede hacer de una manera tal que lo puedas controlar tú con tu equipo de trabajo. ¿Cierto? Pero entonces aquí el mensaje principal en este momento de la conversación, el mensaje principal es que necesitamos recopilar evidencia de que efectivamente nuestro producto o servicio sí genera valor para los clientes y que sí es atractivo para ellos. ¿De acuerdo? Pero, pero tenemos que hacerlo con mucha estrategia para no exponer los recursos de la organización. ¿Por qué? Por el principio de la innovación que dice que la innovación siempre trae incertidumbre, que quiere decir que hay un grado de desconocimiento para nosotros como empresarios cuando lanzamos un producto nuevo al mercado. No sabemos si efectivamente eso va a funcionar para los clientes. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas para reducir el riesgo lo mayor que podamos y tomar decisiones informadas, es decir, no basándonos en algo que nosotros asumimos como empresarios, sino algo que nuestros clientes mismos nos digan o nos muestren. ¿De acuerdo? Entonces, validar es el proceso de recopilar evidencia y aprendizaje sobre las ideas de negocio, ya sea un nuevo producto o ya sea un nuevo servicio, a través de la experimentación y pruebas de usuario. ¿Sí? Es decir,
quien nos va a dar esta información son nuestros clientes potenciales, no es nuestro equipo de trabajo, ¿sí? No es nuestro equipo de trabajo ahí interno, no. Son los clientes para los cuales usted está diseñando este nuevo producto o servicio. Entonces, quiero que recordemos estos dos enfoques y aquí se relaciona un poco lo que decía John. Los dos enfoques para el desarrollo de innovaciones, en donde este enfoque que les muestro acá es el enfoque de cascada, en donde las empresas tienen una idea para resolver una necesidad en el mercado y empiezan a construir, o sea, invertir. Y luego cuando tienen un producto completo es que lo lanzan al mercado y ahí es donde se dan cuenta si efectivamente ese producto funciona o no. Es decir, antes de tener ese producto completamente terminado, no lo pusieron en contacto con sus clientes potenciales, sino que después de todo eso es que se van a dar cuenta si efectivamente el producto o servicio funcionó. ¿Qué sucede? Este enfoque es muy riesgoso. Este enfoque es muy riesgoso porque la empresa está invirtiendo bastante, porque para tener un producto terminado, pues es costoso, ¿sí? Es costoso. Entonces, lo que se recomienda es que la empresa adopte un enfoque ligero o un enfoque lean, ¿sí? En donde la empresa, a medida que va desarrollando el producto, va haciendo experimentos con sus clientes, ¿sí? Para ir ganando evidencia de que va por buen camino. Entonces, uno podría decir, José Ricardo, pero ¿en qué momento hago yo esos experimentos? ¿En qué momento de desarrollo de mi producto o de mi servicio hago esos experimentos? Entonces, eso es lo que nos trae aquí el día de hoy, para yo mostrarles diferentes niveles de complejidad que incorporan estos experimentos de validación y que no todos o no necesariamente se trata de darle un nivel de desarrollo al producto tangible como tal, ¿sí? Ya me voy a explicar un poco más y voy a profundizar sobre esa expresión. Entonces, mi invitación es a que las empresas consideren el enfoque ligero a la hora de probar sus innovaciones, ya que son de bajo riesgo y que desde muy temprano en el proceso de desarrollo están en contacto con sus clientes. Porque recuerden, los clientes son los que van a tomar la decisión si ese producto nuevo que usted quiere sacar al mercado, si es atractivo para ellos o no. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de que el enfoque lean, el enfoque ligero, se optimizan los productos y la evidencia de las pruebas de validación para disminuir el riesgo en la toma de decisiones. Entonces esto lo quiero conectar con lo que me decía John, de decir, oiga, pero es que entonces yo contrato a un tercero para que me haga los experimentos de validación y recopile la información por mí. Yo te diría, John y el resto de empresarios, pues hay que analizarlo muy bien sobre el nivel de riesgo que ustedes asumirían para hacer ese proceso, ¿sí? Si de pronto el producto que quieren desarrollar es demasiado complejo, que se sale técnicamente hablando del conocimiento que tiene su equipo de trabajo, bueno, es posible que ustedes deban recurrir a un tercero. Pero si de pronto el equipo está capacitado técnicamente para hacer los desarrollos, levantar información o evidencias no requiere de un equipo especializado de personas, ¿sí? Requiere simplemente que el equipo de trabajo de la empresa conozca cómo se hace un levantamiento de información alrededor de un experimento de validación y para eso, estimados empresarios, ustedes están aquí hoy en esta charla para ver algunos modelos o algunas formas de experimentos de validación que les puedan servir a ustedes de inspiración según obviamente sus productos y servicios les puedan servir a ustedes para seguir esos modelos y hacer ustedes mismos sus experimentos de validación. Entonces, ¿cuáles son los dichosos experimentos de validación? Veamos un concepto. Un experimento de validación es un procedimiento. Un procedimiento es una serie de acciones organizadas, llevado a cabo para apoyar, refutar o validar una hipótesis. En este caso, definimos hipótesis como aquello que debe ser cierto para que su idea funcione. Aquello que debe ser cierto para que su idea de negocio funcione. Entonces, un experimento es un procedimiento o es unas pruebas para apoyar, refutar o validar una hipótesis. La hipótesis es aquello que debe ser cierto para que su idea de negocio funcione. Me explico. Cuando usted explora una necesidad insatisfecha en un segmento de clientes, si usted propone una solución para esa necesidad insatisfecha, pero esa solución aún no existe, sino que apenas es una propuesta,
usted no sabe si esa propuesta efectivamente va a resolver esa necesidad insatisfecha. Por lo tanto, usted debe hacer un procedimiento para ver si sí funciona o no funciona, ¿sí? Y ahí es donde entran los experimentos de validación. Sin embargo, nos damos cuenta que es posible que las hipótesis no únicamente sean de que si funciona o no funciona ese producto o servicio, sino que de verdad sea atractivo para las personas. Es decir, que sus clientes potenciales de verdad perciban que eso que usted propone sí les va a resolver el problema, sí les va a traer beneficio o sí les va a generar valor, ¿cierto? Y aquí vamos a ver diferentes vías para hacer estos experimentos o para hacer estos procedimientos. Y fíjense que el resultado de un experimento de validación es el apoyo, el refutamiento o la validación de una hipótesis. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Como resultado de un experimento, usted puede decir, ok, yo tenía razón. Este producto o servicio sí es atractivo para mis clientes. O puede ser, no, yo estaba mal. Este producto o servicio no es atractivo para mis clientes. O, ok, este producto y servicio apoya, ¿sí?, en cierta parte, pero necesita ser mejorado. Entonces, recordemos que cuando salimos con una idea nueva de un nuevo producto o servicio para resolver una necesidad que hemos detectado por nuestra cuenta, no sabemos de antemano si esa idea va a funcionar para nuestros clientes y debemos tomar medidas para comprobar de que nuestra idea sí genera valor a nuestros clientes. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer un recorte dice hasta ahorita, todas las empresas parten de la identificación de una necesidad insatisfecha en el mercado, tienen una idea genial para atender esa necesidad. Esa idea puede ser un nuevo producto, un nuevo servicio o un mejoramiento de alguno de esos, ¿cierto? Y hemos tomado la determinación de empezar el desarrollo de eso. Pero el desarrollo puede ser muy riesgoso porque conlleva la inversión de recursos. Entonces hay que tomar medidas para que esos recursos sean invertidos de manera muy estratégica. Y esos recursos los vamos a invertir para la realización de experimentos de validación. Es decir, procedimientos que nos permitan comprobar que nuestra idea, esa idea de nuevo producto, de nuevo servicio o de mejoramiento, sí genera valor para nuestros clientes. ¿Vale? Entonces, un experimento de validación tiene tres componentes. Una hipótesis, es decir, algo que queremos comprobar, aquello que debe ser cierto para que nuestra idea de negocio funcione. Un procedimiento, es decir, una serie de acciones o pasos para comprobar esa hipótesis. Y debe tener unos criterios de éxito. Entonces aquí estamos hablando del diseño de un experimento, ¿sí? Diseño de un experimento. Entonces yo les voy a mostrar un ejemplo del experimento que hicieron para comprobar una idea de negocio. Es posible que puedan surgir muchas preguntas en este ejemplo, pero vamos a irlas abordando si es que surgen, y más adelante en esta charla yo les voy a mostrar paso a paso cómo diseñar uno de estos experimentos de validación. Entonces vamos a ver unos ejemplos que tienen estas características. Entonces, los experimentos de validación tienen estas características. Siempre van a involucrar a sus clientes o usuarios. Siempre. Sus experimentos de validación no son para usted ni para su equipo de trabajo. Los experimentos de validación son para sus clientes potenciales. Es decir, usted debe salir a la calle, estimado empresario, a hacer estas pruebas de validación, hacer estos experimentos con sus clientes o usuarios potenciales. Ojo, no es que, bueno, entonces voy a hacer las pruebas con mi mamá, le voy a mostrar la idea de negocio a mi mamá, a mi tía, a mi hermano. A menos de que ellos sean de su segmento de clientes, hágaselo. ¿Sabe qué? No, mejor no, porque de pronto aquí a veces los papás, las familias, está con ese sesgo hacia uno, como, no, sí, qué chévere eso que usted está haciendo, pero se lo dicen es como para no desconchinflarlo a uno. Pero si usted hace los experimentos de validación con clientes para los cuales está diseñado ese nuevo servicio, ese nuevo producto, la información que ellos le van a dar de realimentación va a ser mucho más precisa.
Los experimentos de validación pueden tener diferentes niveles de complejidad y eso va a depender mucho, ¿sí? Va a depender mucho de la decisión que tiene la empresa de exponerse o de asumir riesgos. Entonces, recordemos, la recomendación general es que la empresa siempre piense en hacer experimentos de validación que no les conlleven mucha inversión, que puedan hacer con sus propios recursos. Pero si de pronto la empresa tiene platica, puede contratar gente de afuera, puede invertir en el desarrollo de un producto más completo, ¿cierto? Ya vamos a ver esos niveles de complejidad en algunos ejemplos. Los experimentos de validación se centran principalmente en las acciones del cliente y usuario. Las acciones, esto es muy importante, porque es que si de pronto ustedes conocen eh, algunas, algunas técnicas tradicionales para, bueno, aquí se conoce como estudios de mercado. De pronto, dentro de los estudios de mercado están, por ejemplo, las encuestas y ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero las encuestas tienen una desventaja y es que las personas no están viendo nada del producto o servicio, sino que es una conversación que se tiene y las personas simplemente responden unas preguntas alrededor de un producto o servicio. Entonces es donde aparecen las encuestas como ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar por un dispositivo que le permita a usted medir su pulso cardíaco? Entonces fíjense lo complicado de responder una pregunta como esa, ¿no? ¿Y usted le gustaría un dispositivo para medir su ritmo cardíaco todos los días? ¿Sí? Entonces, fíjense que a veces sacar información sobre opinión de un producto o servicio sin verlo, sin sentirlo, sin experimentarlo, puede ser muy complejo para las personas. Por lo tanto, los experimentos de validación siempre deben tender a que las personas actúen sobre un producto o servicio o sobre la idea de un producto o servicio. Obviamente, eso combinado con los pensamientos y puntos de vista. Por lo tanto, los experimentos de validación no solamente son acciones de los clientes, sino también sus pensamientos. Es decir, usted debe conversar con ellos dentro de su experimento. Estos experimentos son iterativos y permiten la acumulación de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes deben levantar información que sea acumulable, que ustedes puedan decir, ok, voy a hacer el experimento a 10 personas y dentro de esas 10 personas, entonces voy a ver cuántas veces se repite tal comportamiento. ¿Sí? Que ustedes puedan cuantificar y puedan sistematizar. Cuando hablo de sistematizar, quiero decir que se puedan sumar que se puedan sumar los resultados y que usted los pueda ver de manera organizada. ¿Sí? El mensaje principal aquí es que sus experimentos de validación deben ser bien organizados y responder a unos criterios de éxito que vamos a ver en algunos ejemplos. Vamos a abordar esos ejemplos de una vez. Quiero presentarles esta empresa. Esta empresa se llama Owlet. Owlet es una empresa que tuvo una idea de negocio. La idea de negocio, si ustedes pueden ver ahí esta cajita, hay unas piernecitas de un bebecito. Y este bebecito tiene un dispositivo en el pie. ¿Sí? Ese dispositivo es un dispositivo inalámbrico que registra los signos vitales del bebito. ¿Sí? Un dispositivo que registra los signos vitales del bebito y los transmite de manera inalámbrica a una aplicación que está en un smartphone. Entonces, dense cuenta que esta innovación está hecha para padres que están preocupados por siempre saber el estado de su hijo. ¿Cómo nació esto? Uno de los fundadores de Owlet iba a ser papá y pues su hijo nació y todo esto y él notó cómo su esposa todas las noches se levantaba e iba a ver a su hijo a ver si estaba respirando. Y él empezó a mirar y a explorar y se dio cuenta que esto era un comportamiento común en las mamás, sobre todo en las mamás primerizas, que se levantaban en medio de la noche simplemente a ver si su hijo estaba bien, así el chiquito estuviera simplemente durmiendo. Entonces él pensó, ¿qué tal si existiera un dispositivo que se ubica en alguna parte del bebé, que es inalámbrico y que monitorea sus signos vitales todo el tiempo?
y que la mamá simplemente tiene que ver su teléfono, ¿sí? Para monitorear esos signos vitales. Esa fue la necesidad insatisfecha que él identificó y esa fue la idea que se le ocurrió, la idea de innovación que se le ocurrió, ¿cierto? Obviamente, en el proceso de desarrollo de la idea, de la afinación, porque esto siempre nos pasa, cuando pensamos en ideas empezamos a pensar, bueno, cómo es, cómo se ve, cómo funcionaría, y empezamos a hacer esquemas, dibujos, etcétera, etcétera, aún sin construir nada. Entonces quiero que vean este ejemplo de cuál fue el experimento de validación que estos emprendedores hicieron para darse cuenta si efectivamente su idea y su producto era de interés para las mamás. Entonces, en primera instancia, les cuento, si ven esa cajita que está ahí, esa cajita es un dummy, o fue en su momento un dummy. Si de pronto ustedes antes en las tiendas donde vendían celulares, ustedes no tenían, o sea, ustedes veían los celulares en exhibición, pero esos no eran los celulares de verdad, eran unos celulares de mentira, que se veían exactamente igual como el celular de verdad, pero que no funcionaban. Eso es un dummy. Entonces, esta cajita es un dummy. Es decir, ellos diseñaron esa imagencita de esos piececitos como un render, diseñaron esta interfaz de la app, pero eso no existía en realidad, o sea, nada de eso en realidad existía. ¿Sí? Obviamente ellos estaban haciendo apenas imaginándose cómo podía funcionar, pero el experimento de validación era, ¿será que esto sí les puede llamar la atención a las mamás? Entonces hicieron este dummy como si fuera una cajita, así como ustedes la están viendo, como si dentro viniera el dispositivo. Entonces, miren lo ingenioso que fueron ellos. Hablaron con un contacto que tenían en una tienda, imagínense ustedes aquí en Colombia, un Pepe Ganga. Un Pepe Ganga, que es donde venden cositas así pues, de todo, pero generalmente tiene una muy amplia sección para niños y para bebés. Entonces, lo que hicieron fue lo siguiente. Cogieron ese dummy, pues, construyeron varios dummies de esos y los ubicaron en un puesto de ese Pepe Ganga, de ese supermercado, al lado de otros monitores para bebé. Ustedes saben, de pronto si conocen, en este segmento existen los monitores de audio, ¿cierto? De pronto los han escuchado. Es como si fuera un walkie-talkie que le ponen al lado de la cuna del bebé y los papás tienen otro en otro lugar y si el bebé se despierta o algo, pues se escucha en el otro dispositivo. Eso es un sistema de monitoreo. Hay otros en el mercado como que de tipo video, ¿sí? Hay otros de tipo video que se conectan a una app y que el papá puede ver o la mamá puede ver el estado de su bebito durmiendo o lo que sea que esté haciendo por video. Entonces ellos pusieron esta cajita o estas cajitas al lado de esos otros monitores. Y lo que hicieron fue que durante una semana pusieron a alguien de su equipo de trabajo parado acá un poco retirado de ese anaquel y contabilizaba el número de personas que se acercaba a mirar esos productos y el número de personas que cogía el dummy y lo echaba en su carrito, es decir, que tomaba la decisión de compra. Obviamente, como el dummy era un dummy, no tenía nada, ¿sí? No tenía nada. El que estaba pendiente de hacer esas pruebas se acercaba a las personas, les decía, esto es un experimento, no sé qué, se disculpaba porque obviamente esto es una cuestión de mentiras y le entregaba un bono de ahí de la tienda, como por la molestia, ¿cierto? Pero entonces fíjense el nivel de evidencia que levantaron ellos ahí, porque las personas que cogían esa cajita y le echaban en su carrito o en su canasta, lo que sea, decidieron comprar ese producto. Decidieron comprar ese producto. Entonces, miren, esta gente tenía este experimento escrito de esta manera, y esta es una herramienta que se llama
la tarjeta de validación. Es un formato que le vamos a entregar a ustedes junto con las memorias de esta sesión del día de hoy para que ustedes ahí vayan escribiendo los experimentos que quieren realizar. Entonces, la hipótesis que ellos tenían era, los padres están listos para adoptar y comprar un monitor de signos vitales inalámbricos. Adoptar y comprar, esa es la hipótesis. Están listos para adoptar y comprar. En otras palabras, los padres comprarían un monitor como ese que ellos están diseñando. Para verificarlo haremos, es decir, el procedimiento para levantar la información. Ubicar dummies en tiendas especializadas donde clientes puedan escoger entre diferentes tipos de monitores. ¿Qué se va a medir? El porcentaje de padres que escogen el monitor inalámbrico por encima de los otros monitores que están ahí. Y tienen un criterio de éxito. Dicen, si el 20% de los padres escoge el monitor inalámbrico, quiere decir que hay suficiente interés para nosotros continuar con el proceso de desarrollo. Entonces, miren cómo estos emprendedores desarrollaron este experimento de validación. Partieron de esa hipótesis, construyeron este dummy, ¿sí? Que era una representación de su producto, aunque el producto no existiera. Era una representación del producto, pero que tenía escrito, o tenía en esa representación, tenía cómo se veía y tenía las funcionalidades. Obviamente, cuando usted está pensando en ideas de productos y servicios, usted se lo imagina cómo se ve y usted se lo imagina cómo funciona. Entonces, lo que hicieron es simplemente ponerlo en una cajita bonito para hacerle pensar a las personas que era un producto real, le pusieron un precio y esperaron a ver quiénes tomaban la decisión de compra. Ese es un experimento maravilloso, porque dense cuenta que las personas definitivamente tomaron la decisión de comprar y nadie les vendió, fíjense. Ellos se acercaron a la anaquel, vieron el producto y lo decidieron comprar. ¿Sí? Eso es una evidencia muy poderosa. Sin que yo le venda, las personas me compran. Quiere decir que sí hay un interés real de estos segmentos de clientes. ¿Vale? ¿Tienen preguntas acá, estimados? ¿O vamos bien? Listo. Voy a mostrarles otro ejemplo. Este es otro ejemplo de una empresa que se llama Skip. ¿Sí? La empresa que se llama Skip es una empresa que ahorita es una aplicación de teléfono y que nació en Australia. Entonces ellos estos emprendedores detectaron una necesidad insatisfecha y es que en Australia era bastante común y bueno, aquí en Colombia ya se está dando también ese concepto como si fuera una plazoleta de comidas, pero no está como dentro de los centros comerciales, sino más bien son como carritos de comida que se juntan en un espacio amplio, generalmente en parqueaderos y ese tipo de cosas, y que venden comida, ¿sí? Y que son carritos pequeños. Entonces, ¿cuál era la necesidad insatisfecha que ellos detectaron? Detectaron que las personas pasaban mucho tiempo haciendo filas para hacer su pedido. Y que pues entonces eso les quitaba tiempo a las personas para hacer otras cosas, ya sea porque estaban en su espacio de almuerzo o bajaron a tomarse una merienda o lo que sea. Total, las personas perdían tiempo en las filas. Entonces, la hipótesis de ellos eran las personas estarían dispuestas a evitarse la fila ordenando en línea y recogiendo la comida en un horario determinado. Entonces, la idea que tuvieron estos emprendedores fue hacer una aplicación, ¿sí? Una aplicación en donde las personas podían ordenar comida de esa, llamémoslo plaza de comidas, para que quede más claro, de esa plaza de comidas, o sea, una aplicación donde estaban las plazas de comida, los diferentes restaurantes, las personas hacían su pedido y el restaurante les respondía por una hora, como venga por su pedido a tal hora. ¿Sí? A tal hora la persona llegaba y recogía su pedido. Esa era la idea que ellos tenían diseñada para esa aplicación. Pero entonces, antes de ellos escribir siquiera una línea de código, ellos hicieron un experimento de validación. Y es, bueno, si las personas están dispuestas a evitarse esa fila ordenando en línea. Entonces, el experimento de validación es,
ok, vamos a colgar pósters en esa plaza de comida y que la gente pueda hacer sus pedidos por mensaje de texto, que sería como una versión no tan sofisticada de la app. O sea, la gente por mensaje de texto le escribe, dice, quisiera de este restaurante tal cosa, y le respondían, venga por su pedido a tal hora. ¿Sí? Que es básicamente lo que haría la app si existiese. ¿Qué van a medir? La cantidad de pedidos recibidos durante la hora de almuerzo. Y esa hipótesis sí valida si se realizan más de 10 pedidos por establecimiento. Bueno, ahí me sobró una S. Si se hacen más de 10 pedidos por establecimiento de la plazoleta de comidas, tienen razón y las personas sí estarían dispuestas a evitarse la fila ordenando en línea. Miren lo que hicieron. Aquí hay una imagen de ese experimento de validación. Este fue el póster que colgaron. ¿Sí? Este fue el póster que colgaron. Y si ven en la parte de abajo, dice envía un mensaje de texto y hay un número. Y le dicen incluso baja en 7 minutos y recoge tu comida. Entonces, miren lo que hicieron. Pusieron estos pósters, habilitaron una línea para recibir mensajes de texto para validar que efectivamente las personas sí estaban interesadas en hacer o utilizar una herramienta que les permitiera hacer su pedido, recibir su comida y evitarse la fila. ¿Sí? Entonces miren este experimento de validación, cómo está compuesto y cómo se formuló de tal manera que se centraba en las acciones de los clientes y no simplemente en decirles, oiga, ¿usted le gustaría una aplicación que le evitara la fila? Pero uno va a decir, oiga, sí, man, me gustaría, claro, chévere. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Porque cuando uno hace o cuando los clientes hacen, demuestran más que cuando dicen. ¿Sí? Entonces, por eso es que la cuestión de los estudios de mercado basados en encuestas y todo esto, eso es una visión que pues, ya está como, es un poquito obsoleta. Ahora, como se sabe que las personas dicen más con sus acciones que con sus palabras, se diseñan experimentos de validación que permitan a las personas hacer una acción, que les permitan a las personas interaccionar con tu idea de negocio en diferentes niveles. Entonces, miren lo que pasó allá. Con Outlet, esta gente hizo un dummy, hizo una cajita de mentiras, lo puso en un supermercado. Obviamente no fue que arbitrariamente se metieron al supermercado, no. O sea, estos emprendedores tenían contactos en esta tienda y pues les permitieron hacer el experimento. Estos de acá de Skip hicieron esto, es decir, pusieron unos pósters, habilitaron una línea de mensajes de texto e invitaban a las personas a que la utilizaran y midieron cuántas personas la usaron. Ahora Skip es una aplicación real porque tanto Outlet como Skip se dieron cuenta y levantaron evidencia de que sus clientes potenciales sí tienen interés en sus soluciones. ¿Qué pasa si en las pruebas que ellos hacen, por ejemplo en Skip, qué hubiera pasado si no hubieran recibido ningún pedido? Si no hubieran recibido ningún pedido, es porque definitivamente la gente no está interesada en utilizar un servicio como este. Obviamente ellos hicieron esto en diferentes lugares para levantar información en diferentes oportunidades y en todas levantaron información y en todas hicieron pedidos. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas sí estarán interesadas en una solución como esta. Ojo, aquí la hipótesis era únicamente si las personas estarían dispuestas a utilizar un mecanismo para ordenar comida online. Obviamente, a medida que van desarrollando, por ejemplo, cuando desarrollaron la aplicación, también tuvieron que poner la prueba, ¿sí? También tuvieron que dársela a los clientes para saber si la sabe manejar bien, si es entendible, si es amigable, etc. Pero fíjense que antes de que ellos escribieran una sola línea de código, porque es posible que los emprendedores de esta empresa no fueran desarrolladores de software, les tocaría contratar el desarrollo de software.
lo cual es una inversión. Pero antes de tomar la decisión de invertir, yo ya tenía en evidencia de que las personas sí utilizarían un servicio en línea para evitarse la fila. Y eso es lo que queremos hacer con los experimentos de validación. Utilizar mecanismos que nos permitan, con bajo costo y con baja inversión, comprobar que efectivamente nuestro producto o servicio sí es de interés. Sí es de interés. Ya les voy a mostrar, y aquí es donde cobra sentido, los prototipos. ¿Sí? Todos hemos escuchado de los prototipos y aquí vamos a hablar del proceso de prototipado. Proceso de prototipado y cómo se integra un prototipo con un experimento de validación. Les adelanto, el dummy, ¿sí? El dummy es un prototipo. El dummy que hicieron los de Aule, la cajita esa, eso es un prototipo. ¿Sí? Es un tipo de prototipo. Ya vamos a ver más adelante. Antes de continuar, quisiera saber si tienen alguna pregunta de los casos que hemos discutido hasta ahora. Si alguien tiene una pregunta, bien pueda active su micrófono y nos lo deja saber. Listo. Entonces continuamos con la sesión. Vamos a hablar de eso de prototipado y de cómo encaja el prototipo con estos experimentos de validación. Entonces, empecemos por el concepto de prototipo. Prototipo es una versión de un producto o servicio que muestra funcionalidades clave para validar la solución efectiva del problema del cliente o usuario. Entonces, cuando hablamos de una versión, de pronto me faltó la palabra, es una versión no finalizada, no terminada. Un prototipo es una versión no finalizada de un producto o servicio que muestra funcionalidades clave para validar la solución efectiva del problema del cliente o usuario. Entonces, nuevamente, es una versión del producto o servicio no terminada, porque recordemos que si nos ponemos a invertir en el desarrollo de una versión terminada de nuestro producto o nuestro servicio, estamos arriesgando mucho, estamos arriesgándonos bastante. José Ricardo, pero ¿qué pasa si producir la versión final de mi producto o servicio me sale muy barato? Pues hágalo. ¿Sí? O sea, si le sale muy barato y usted lo puede pagar, pues adelante. Pero el riesgo al que usted se está enfrentando, pues en ese caso sería menor. Pero si usted tiene un riesgo alto en donde le toca invertir, comprar equipos, comprar talento, contratar personas, mire muy bien hasta dónde quiere llegar con el desarrollo de esas versiones de producto. Y eso es algo que vamos a discutir aquí, José Ricardo. Pero entonces, ¿hasta dónde llego yo? Ok, ¿hasta dónde llego yo? Es una pregunta que usted debe resolver con su equipo de trabajo, pero aquí yo le voy a mostrar unas luces de hasta dónde uno puede llegar o hasta cierto tipo de niveles. ¿Sí? Porque fíjense qué sucedió. Los de Outlet hicieron un dummy, una cajita, ¿cierto? Pero esa cajita tiene su render, esa cajita tiene su diseño gráfico, esa cajita tiene una interfaz de la app de cómo se vería. Es decir, tiene su trabajo. O sea, tampoco la inversión es cero, a menos que alguno de ellos fuera diseñador gráfico, lo que sea. ¿Sí? Fíjense que los de Skip hicieron algo que efectivamente funcionaba. Es decir, no fue únicamente los pósters, sino que habilitaron un número para recibir mensajes de texto. Y tuvieron que poner a una persona que recibiera esos mensajes de texto. ¿Sí? Y tuvieron que poner a alguien que hiciera los pedidos en los restaurantes para escribirle de nuevo a quien había escrito inicialmente o al consumidor para decirle pase por su pedido a tal hora. ¿Sí? Entonces, eso también entraron en algunos recursos, pero estoy seguro que esos recursos para esos experimentos fueron mucho más bajos que los recursos requeridos para desarrollar una versión más compleja. Entonces, prototipo, una versión no terminada de su producto o servicio que muestra, ¿sí? Que muestra funcionalidades clave para validar que su solución sí es de interés para sus clientes o resuelve el problema que usted identificó o la necesidad insatisfecha que usted identificó. Ahora, ¿para qué sirve hacer un prototipo? En primera instancia, y como ya se los decía, los experimentos de validación
se centran en las acciones del cliente más que en lo que ellos dicen. Por lo tanto, un prototipo permite que sus clientes experimenten su oferta de valor y evalúen si les parece bien, si les parece mal, si está incompleta o si no. Además, usted de esa experimentación, de ese poner en contacto a sus clientes con su producto o servicio, le sirve para recibir realimentación. Es decir, que el cliente le diga qué opina. Obviamente usted le tiene que preguntar porque usted está en un proceso de desarrollo. Y como le está mostrando una versión no finalizada, usted le está mostrando algo que todavía están trabajando. Por lo tanto, necesita recibir realimentación, necesita recibir qué opinan esos clientes de todo esto. Entonces, no es únicamente que usted valide la hipótesis de que las personas lo usen o valide la hipótesis de que a las personas les interesa, sino que le pregunta a sus clientes qué más puedo hacer, qué le hace falta, cómo lo mejoro. ¿Por qué? Porque son sus clientes los que al final de la historia van a tomar la decisión de comprarlo. Entonces, entre más se acerque su producto o servicio a lo que sus clientes quieren, más probabilidades va a tener usted de venderles. Además, los prototipos le sirven para disminuir incertidumbre sobre el posible éxito o fracaso de su idea de negocio. Ya se lo dije, la innovación y la incertidumbre van de la mano. Por lo tanto, usted debe tomar medidas para cada vez disminuir la incertidumbre. Cada vez que usted va a hacer una inversión más grande, usted debe hacerlo basándose en evidencia de que va por buen camino. ¿Listo? Ahora, características de un prototipo. El prototipo representa los aspectos más importantes de su oferta de valor. Es de bajo costo y rápido desarrollo. Es susceptible a ajustes y puede verse como una versión incompleta o de prueba de un producto o servicio. Entonces, fíjense que representa los aspectos más importantes de su oferta de valor. Cuando usted está hablando de un producto o servicio, ¿se lo imagina? Usted sabe que ese producto o servicio tiene funcionalidades o características que son las más importantes y puede tener algunas que son secundarias. Entonces, generalmente un prototipo se basa en esas importantes y las secundarias las deja de lado. Ya les voy a mostrar un ejemplo ahorita con una imagen. ¿Sí? De bajo costo y rápido desarrollo, obviamente porque va a ser más barato que un producto completamente terminado. Es susceptible a ajustes rápidos y aquí les estoy dando un tip de algo que vamos a ver más rápido y es que más adelante, perdón, y es que cuando usted hace experimentos de validación, usted recopila información y de esa información recopilada usted toma decisiones para seguir desarrollando su producto y toma decisiones de cómo seguirlo mejorando. Último, puede verse como una versión incompleta o de prueba de un producto o servicio. También puede suceder. Vean esta imagen, ¿sí? Miren esta imagen de estas gafas inteligentes. El producto terminado está en la parte inferior derecha. El producto terminado está en la parte inferior derecha. Pero antes de llegar a ese producto terminado, ¿sí? La empresa que hizo estas gafas inteligentes pasó por las versiones que ustedes pueden ver de derecha a izquierda en sus pantallas y de arriba hacia abajo. Entonces, fíjense cómo se debe partir de un modelo, de una base, y a partir de esa base se generan, sí, modelos. Correcto, sí, señor. Entonces, fíjense cómo esta empresa, ¿sí? Cómo esta empresa utilizó unas gafas normales, por decirlo de alguna manera, y les adaptó un desarrollo de tecnología. Y cada vez ese desarrollo de tecnología fue mejorando, fue cambiando, hasta que llegó a esta última versión que ven en la parte inferior derecha. Cada una de estas gafas que ustedes ven ahí estuvieron en contacto con clientes potenciales. ¿Sí? El experimento de validación fue alrededor de probar las funcionalidades. Todas las funcionalidades de una vez, José Ricardo, no necesariamente, estimados empresarios, porque puede ser que estas gafas inteligentes tengan varias funcionalidades, ¿no? Que identifique dónde está uno, que tenga el geoposicionamiento, que tenga reconocimiento facial, es decir, puede uno tener una lista de funcionalidades,
pero no todas se prueban al mismo tiempo, porque cada una de las funcionalidades, ¿sí? Cada una de las funcionalidades requiere una inversión de desarrollo, ya sea en tiempo o ya sea en recursos. Entonces, como les dije, en primera instancia, los primeros prototipos se centran o uno arranca pensando siempre en las funcionalidades más importantes. En este tipo de desarrollos de tecnología, las características más importantes son aquellas funcionales y las últimas características que se desarrollan son las características estéticas. Por eso ustedes se dan cuenta que a medida que avanzan en complejidad estos prototipos, primero se ven horribles, se ve todo ahí expuesto, los cables y todo esto, porque lo que quieren validar es la funcionalidad, porque es lo más importante para este producto. ¿Sí? Para este producto, la funcionalidad es lo más importante y lo último que desarrollan es la parte de diseño. ¿Sí? Quería mostrarles esa ilustración. Continuando entonces, porque yo les dije, los prototipos pueden tener diferentes niveles de complejidades, ¿cierto? Y dependiendo de lo que uno quiera mostrar, de lo que uno quiera llegar y donde uno quiera exponerse o que la empresa tenga para invertir. Hablamos de la fidelidad de los prototipos, de la fidelidad de los prototipos. Entonces, la fidelidad de los prototipos puede ser de alta o de baja. Alta fidelidad, baja fidelidad. ¿Cómo se come esto? Ya se los voy a mostrar. La fidelidad es la cercanía entre el prototipo y la forma final del producto. Entonces, obviamente, cuando usted está pensando en un producto, usted ya se lo imagina terminado, ¿sí? Uno se lo imagina terminado. Cómo se ve de bonito, qué es todo lo que hace, ¿sí? Cómo se usa, todo usted se lo imagina, y es que el papel aguanta todo, estimados empresarios. Pero de ahí a que usted llegar a construir esa versión, pues pueden pasar muchas cosas. Entonces, la fidelidad es la cercanía entre el prototipo y la forma final del producto. Entonces, ya sabrán ustedes que un prototipo de baja fidelidad está muy alejado de la versión final y un prototipo de alta fidelidad es cercano a esa versión final. Pero ojo, los prototipos no son versiones finales. Los prototipos no son versiones finales. Son versiones de prueba, versiones más baratas, no terminadas, que le permiten a usted utilizarlos en experimentos de validación para que sus clientes entren en contacto con su producto o servicio y usted pueda hacerles pruebas que a través de sus acciones sus clientes determinen si eso que usted está pensando es o no lo que ellos están requiriendo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver la comparación entre un prototipo de baja fidelidad y de alta fidelidad. Entonces, empecemos con los de baja. Los prototipos de baja fidelidad, en primera instancia, tangibilizan el producto, pero son meramente ilustrativos. Entonces, fíjense lo que sucedió con Aulet, ¿sí? Con Aulet y la cajita. El producto de ellos no existía, no estaba desarrollado, aún no lo habían desarrollado. Pero la cajita era una versión ilustrativa. Y fíjense que aunque fuera un prototipo de baja fidelidad, miren la cantidad de evidencia que ellos recopilaron con ese experimento de validación. Permiten al usuario tener una idea de cómo se vería el producto. ¿Sí? Entonces aquí es donde entran a jugar los renders y entran a jugar todas aquellas maravillas del diseño gráfico. Permiten al usuario imaginar cómo funcionaría el producto. Imaginar cómo funcionaría el producto. Porque, por ejemplo, si los de Aulet tuvieran a un impulsador, ¿sí? O una impulsadora ahí al lado de esa cajita, ese impulsador o impulsadora podría haber explicado cómo funcionaba esto. Pero las personas tendrían que imaginar porque no lo pueden probar. ¿Sí? No lo pueden probar porque es una versión no funcional del prototipo, del producto, es una versión ilustrativa y además de un costo muy, muy bajo. Ahora pensemos en prototipos de alta fidelidad en la parte derecha de sus pantallas. Obviamente también tangibilizan el producto, es decir, lo hacen real y además tangibiliza sus funcionalidades principales.
permiten al usuario también tener una idea de cómo funciona el producto y permiten experimentar o vivir ese funcionamiento. Es de un costo bajo comparativamente hablando con el producto finalizado, pero un prototipo de alta fidelidad es más caro o se necesita más inversión que un prototipo de baja fidelidad. Para esto se utiliza un software, es necesario un software, la empresa debe adquirir un software para diseñar el prototipo Bueno, yo, o el contratista o proveedor de servicios tecnológicos debe tener su software. ok, pues todo depende del producto que quieras desarrollar y si se requiere hacer algo. Por ejemplo, generalmente, si es un producto tangible, ¿sí? Cuando hablamos de un producto tangible, es un producto que puedes tocar, no un servicio, sino un producto tangible, y quieres desarrollar un prototipo de baja fidelidad. Entonces tú construyes lo que se llama un render. Esto es muy común, ¿sí? El prototipo de baja fidelidad es muy común verlo en las constructoras. ¿Sí? Si ustedes de pronto han visto alguna vez, eh, han ido a alguna feria de vivienda o han ido o se han encontrado con publicidad en internet de alguna construcción nueva, un edificio y todo esto, ustedes ven cómo se ve ese edificio antes de que sea construido, a través de una ilustración, de una imagen llamada un render. ¿Sí? Y ustedes pueden ver cómo se ve un apartamento antes de que sea construido. Eso es un prototipo de baja fidelidad y requiere diseño gráfico, requiere software especializado. Entonces, ¿quién lo hace? Pues el que pueda hacer o el que tenga manejo de estos software, ya sea dentro de la empresa o ya sea por fuera. Siguiendo con el ejemplo de la constructora, y pues de pronto ustedes me pueden aquí ayudar. Si un prototipo de baja fidelidad de un edificio de apartamentos es un render y cómo se ve el edificio por fuera y cómo se ven los apartamentos en una imagen gráfica, ¿cómo sería un prototipo de alta fidelidad de un nuevo edificio de apartamentos? ¿Cómo se imaginan que sería? Y también, eso también se ve. Yo estoy seguro que ustedes lo han visto. ¿No? ¿Ni idea? Un prototipo de alta fidelidad de un nuevo edificio de apartamentos es el llamado apartamento modelo. ¿Sí? Eso sí lo conocemos. El apartamento modelo. Uno va O sea y que o sea que las constructoras, o sea que las constructoras cuando van a implementar un proyecto, o sea, ellos ya tienen todo elaborado, ya ¿sí? O tienen, sea, ya tienen todo validado, John. Ya tienen todo validado. ¿Sí? ok. No implementado, lo tienen validado. Es decir, antes de que ellos empiecen a construir ese edificio, Exactamente. Sí, señor. porque construir ese edificio, tú sabes, plata, cuesta un billete. Entonces, ellos ya tienen validado que efectivamente un edificio como ese y unos apartamentos como ese son de interés para las personas. ¿Cómo validan eso? Ponen publicidad, muestran el edificio y hacen lo que se llama separe su apartamento con tantos miles de pesos. Si tienen una cantidad de personas que ya han separado su apartamento, quiere decir, ok, tenemos personas interesadas. Si no les funciona, es decir, eh, no tienen ningún interesado, entonces tienen que cambiar su diseño para hacer otro más atractivo antes de empezar la construcción. ¿Sí? ¿Sí la ven? Entonces, la constructora no decide hacer la construcción solamente lo que el arquitecto les diseñó y todo esto, y bueno, listo, y ya vamos a meterle ahí 1.000 millones de pesos para hacer este edificio. No, no, no. Ellos salen al mercado con un render, con un prototipo de baja fidelidad. Salen al mercado y empiezan a decirle a las personas, mire estos nuevos apartamentos, tienen estas características, qué bonito, no sé qué, separa el suyo con 1.000.000 de pesos. Y eso es un experimento de validación que ellos hacen. Separa el suyo con 1.000.000 de pesos, si tienen cierta cantidad de separados, entonces ahí sí buscan al financiador, al banco, para que les dé plata o les preste plata para construir el edificio. ¿Cierto?
¿Y cómo siguen vendiendo apartamentos? ¿Cómo siguen vendiendo apartamentos antes de que el edificio exista? Construyen un prototipo de alta fidelidad. Porque es que fíjense ustedes como consumidores. Las constructoras empiezan a vender sobre planos, pero la gente que compra sobre planos no es toda. Hay gente que, no, yo no puedo comprar sobre planos, yo necesito ver el apartamento. Entonces, ¿cómo hacen las constructoras para atraer a esas personas que necesitan ver el apartamento antes de tener todo construido? Pues construyen el prototipo de alta fidelidad. Construyen un apartamento modelo y lo construyen con drywall y todo, o sea, con madera y, ¿sí? Y se ve por dentro, se ve como un apartamento que va a tener este edificio, pero no es un apartamento real, porque está ahí en un patio, en un parqueadero, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el prototipo de baja fidelidad es mucho más barato, porque es la representación gráfica. Y el prototipo de alta fidelidad, en este caso, de estas constructoras, pues es un apartamento hecho en dimensiones reales, pero hecho con madera y drywall, que sale mucho más barato que hacer uno con paredes reales, pero que le permite a esta empresa constructora mostrarle una versión, entre comillas, muy cercana a la final de su edificio. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver esos ejemplos de prototipos de baja fidelidad y de alta fidelidad. Entonces, obviamente, la diferencia principal, además del costo, es la fuerza, pues llamémoslo así, la fuerza de la evidencia que recopilan, ¿cierto? Porque es que cuando uno ve una imagen, ¿cierto? Una imagen puede ser una imagen muy bonita y todo esto, y uno puede dar una opinión, uno puede decir, ah, bueno, sí, chévere y todo, pero es muy diferente a la decisión que uno toma cuando ya uno toca el producto tangible. ¿Sí? Entonces, un prototipo de baja fidelidad le permite a uno empezar a experimentar un interés preliminar de los clientes. Entonces, la recomendación, y todo va a depender obviamente del producto que usted quiera desarrollar y del riesgo que usted quiera tomar, pero generalmente las empresas hacen un prototipo de baja fidelidad, hacen experimentos y luego hacen uno de alta fidelidad, cuando ya tienen un poco más de información sobre cómo va a responder el mercado a ese producto o servicio. Tengo una ¿Listo? pregunta. Cuénteme. Si yo fabrico mi producto a escala, ¿se podría llamar prototipo? Por supuesto, Juan, una versión a escala es un prototipo de su producto porque es una versión no finalizada, ¿sí? Entonces, una versión a escala es es un prototipo, sí, señor. Para seguir en la línea para seguir en la línea de las constructoras, muy habitual que utilizaran las maquetas. Una maqueta es un prototipo. Antes de que existieran los renders y todo esto, existían las maquetas que les permitían a las personas tener una visualización de cómo va a ser este producto. ¿Sí? Continuamos. Entonces, prototipos de baja fidelidad son esquemas, dibujos, maquetas, modelos, renders, videos. Un mockup, mockup es una versión, perdón, es una palabra en inglés que es básicamente cualquiera de lo anterior, es decir, una versión ilustrativa de un producto o de un servicio. Alta fidelidad, producto con funcionalidades limitadas, como lo vimos en el ejemplo de las gafas inteligentes, desarrollos de laboratorio, ¿sí? O desarrollos que obedecen comandos, que las personas pueden probar, pero que no están completamente finalizadas. Vamos a hacer algo. Cuéntenme, ¿eso que se ve ahí es un prototipo de baja fidelidad o de alta fidelidad? Es una impresora. De Cuénteme, baja, ¿por qué es de baja? de baja. ¿Por qué? eh, por los materiales que se utilizan, podría ser. John, es un prototipo de baja porque no tiene ninguna funcionalidad. Es un prototipo de baja porque es meramente ilustrativo.
¿sí? Meramente ilustrativo. Es decir, eso que está ahí no tiene absolutamente ninguna funcionalidad de una impresora, sino que simplemente muestra cómo se ve. Prototipo de baja. Muy bien. Esto es una app de gestión de viajes en un entorno, en un programa de desarrollo de apps. Pero fíjense que no está en el Play Store, no está en el App Store, sino que está aquí en este ambiente de desarrollo. ¿Será un prototipo de alta o un prototipo de baja? No, papá, John Jairo, ¿nos ibas a de comentar? alta. ¿Por qué? ¿Por qué John Jairo? Yo porque pienso que tiene una funcionalidad, Correcto, es una experimentación. correcto. Es un prototipo de alta fidelidad. ¿Por qué? Porque fíjate que además de ser ilustrativo, en este ambiente de desarrollo las personas pueden hacer clic sobre los diferentes aspectos de esta aplicación y pueden tener cambios de pantalla, pueden tener ciertas funcionalidades. Entonces, dense cuenta lo siguiente. Si ponemos esto en un experimento de validación, lo que hacemos es sentar personas frente a un computador y en este ambiente de trabajo decirles, bueno, aquí imagine que usted tiene esta aplicación y eh, quiero que usted busque un itinerario de viajes y separe un tiquete. Entonces, las personas por su cuenta van a hacer lo necesario. Pero fíjense que yo le estoy dando a las personas o les estoy diciendo, oiga, esto no es todavía no es la versión final, pero yo quiero verlo a usted como, quiero ver cómo usted lo maneja y si usted tiene dificultades, si tiene preguntas, si tiene cosas que le hacen falta, ¿sí? Es decir, hago el experimento para recopilar información de cómo las personas interaccionan con esta versión no terminada, pero funcional de una aplicación. Esto es una app también, pero es una app para aprender español. ¿Es un prototipo de alta o de baja? De baja. Es ¿Por como qué, un John? mock-up. Yo pienso que es como un mock-up, es como es algo ilustrativo de lo que se quiere. Correcto. Y fíjense que los mockups son muy, muy poderosos porque son muy baratos, ¿sí? Son muy baratos y permiten dos cosas principales. Primero, al que está pensando en esto, el que está pensando en esto, el que está diseñando esto, les hace pensar en la manera en cómo funciona, ¿sí? Pensar con detalle en cómo funciona. Y cuando tú pones esto enfrente de las personas y dices, mira, juega con esto y trata de aprender español ahí. Entonces tú observas, por ejemplo, en donde hace clic la persona, en donde no entiende qué está pasando, en donde le parece complejo el asunto, en donde tiene dificultades. Y eso es muy, muy importante a la hora de hacer estos desarrollos. Y fíjense que ahí aún no han contratado a ningún especialista en apps. Eso lo puede hacer el innovador por su cuenta, con un poco de estética. De pronto le pide ayuda a alguien que le vaya bien con las manualidades. ¿Sí? Continuemos. Sensor de humedad, mire, ahí está en esa protoboard. ¿Este es un prototipo de alta o de baja? De baja, ¿Por qué, John? porque no tiene funciones, es simplemente un prototipo. No se puede, el usuario no puede ingresar datos o no tiene alternativas para seleccionar. Ok, John. Como, Entonces, como muy complejo el entendimiento. Sí, Yo fíjense, creo que sí fíjense. es de alta, Ok, ¿por qué es de alta? porque en protobar podemos simular el funcionamiento. Correcto. Estás en lo cierto, estimado Juan. Es un prototipo de alta, porque no es ilustrativo. Entonces, fíjense, si no uno piensa en un sensor de humedad, pues de pronto el ejemplo es un poquito técnico, pero un sensor de humedad generalmente uno no sabe qué tiene por dentro, como todos los aparatos electrónicos. Y acá uno está viendo es cómo estos componentes en esta versión del laboratorio
Esto es un protoboard que le permite a uno mover y cambiar dispositivos electrónicos para hacer pruebas, pero esto funciona, ¿sí? Esto funciona tal como está. Y no es ilustrativo. No es ilustrativo porque así no es como se va a ver en su versión final, ¿sí? Recordemos, prototipo de baja, versión ilustrativa, y generalmente ilustra cómo se ve el producto al final, o sea, cómo se ve el producto terminado, ¿sí? Prototipo de alta, el prototipo funciona, pero generalmente no se ve como el producto finalizado. ¿Listo? Aquí vuelvo a traer las gafas inteligentes y bueno, ya les había dicho, obviamente esto es un prototipo de alta porque sí tienen las funcionalidades. ¿Sí? Tienen las funcionalidades. Entonces, aquí quiero conectar esto con los experimentos de validación, porque el prototipo es el tangible, ¿cierto? La versión de producto. Pero el experimento de validación son todo el procedimiento para usted poner ese tangible en contacto con sus clientes y hacer su hipótesis, escribir su procedimiento, establecer sus criterios de éxito, medir, es decir, llevar a cabo ese procedimiento que usted diseñó. No es solamente desarrollar el prototipo, ¿cierto? Porque el prototipo es el tangible del producto, sino ponerlo en manos de sus clientes, determinar cuáles son los criterios de éxito y cuál es el procedimiento que usted va a hacer para medir esa interacción que tienen los clientes con su versión del producto. Eso quiere decir que usted tiene que prepararse para hacer esto. No es solamente como mostrar el prototipo y ya. Usted tiene que saber exactamente el procedimiento para entregarle este prototipo a los clientes, qué es lo que quiere medir. Es como el quien vende, como el que está vendiendo. Si no sabe qué es lo que está vendiendo, pues nadie le va a comprar. Ok, lo podemos, claro, lo podemos ver por ese lado, John, pero recordemos que no estamos vendiendo este producto aún, sino que estamos nosotros poniéndolo en manos de los clientes para determinar si los clientes están interesados, cómo usan los clientes nuestro producto y validar hipótesis. Entonces, es básicamente un ejercicio, los experimentos de validación son básicamente ejercicios de observación, en donde le entregamos al cliente o lo ponemos en contacto con algún tipo de prototipo, le entregamos algunos parámetros, o sea, le decimos como si queremos probar la app, decimos, bueno, esta es una app, intente buscar un tiquete y comprarlo. Si tiene preguntas, me las hace, ¿cierto? O simplemente le ofrecemos la oportunidad de que compre algo como hicieron los de Outlet, ¿sí? Aquí les voy a mostrar algunos ejemplos de experimentos de validación. Empecemos por con esta empresa que se llama Cajazán. Cajazán es la caja de compensación familiar de Santander. Y Cajazán tenía un producto crediticio. Tiene un producto crediticio en la que sus afiliados podrían acceder a un crédito. Pero la manera en que esos afiliados accedían a ese crédito era a través de las oficinas presenciales. Entonces Cajazán dijo, no, pero pongamos eso en internet, que la gente vaya a la página de internet y ahí haga el procedimiento. Entonces algunos decían, no, pero es que nuestros afiliados no son muy afines a internet porque es que tienen una edad avanzada, son adultos ya mayores de 45 años, entonces no creo que usen eso. Entonces alguien dijo, bueno, ok, desarrollar todo un sistema para tener los créditos en internet, eso vale plata. Entonces hagamos un experimento. ¿Cuál fue el experimento? Pongamos en internet, ¿sí? Pongamos en internet un formulario llamado crédito al instante, donde el usuario llenaba información, pero esa información llegaba al equipo de Cajazán y hacía el estudio de crédito manualmente, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Cajazán? Le comunicó a sus usuarios por mensaje de texto, ahora puedes acceder a tu crédito al instante a través de nuestro sitio web, haz clic aquí, ¿sí? Y la gente con ese clic llegaba al sitio web, llenaba ese formulario, esa información le llegaba a los funcionarios de Cajazán, quienes hacían el estudio de crédito manualmente, ¿sí?
hacían el estudio de crédito manualmente. Entonces, fíjense que eso fue un prototipo de, yo podría decir de alta fidelidad porque funcionaba, pero fíjense que le faltaba muchísimo para hacer un producto terminado, porque el producto terminado hacía el estudio de crédito de manera automática. Entonces, eso tenía mucho más para desarrollar. Pero la empresa lo que quería probar es si efectivamente sus usuarios sí utilizarían una herramienta en Internet para solicitar créditos. ¿Saben qué pasó? En una semana tuvieron más de 500 solicitudes en este sitio web que era de mentiras, en este formulario que era de mentiras. Entonces, validaron la hipótesis de que efectivamente a la gente sí le interesa y la gente, no importa que la edad que tenga, sí puede hacer la solicitud de crédito por Internet. Entonces, con esa cantidad de solicitudes que ellos tenían la evidencia suficiente para decir definitivamente vale la pena invertir en un desarrollo para poner los créditos en Internet. ¿Sí? Experimento de validación con una versión más barata que la terminada y que les permitiera a ellos ponerse en contacto con sus clientes para validar una hipótesis. Servientrega. A mí me gusta poner este ejemplo, pero a diferencia de Cajazán, pues Cajazán sí diseñó su experimento de validación. Servientrega no. Servientrega lo hizo como de manera natural. Una ¿Sí? pregunta. Dime, John. Según su experiencia, ¿por qué esta empresa se expandió tan rápido? ¿Cuál empresa? ¿Servientrega? Sí. Ah, ok, bueno. Eso es una historia larga, pero ellos se expandieron rápidamente por una sencilla razón, y es que ellos reinvertían sus ganancias. O sea, no les interesó hacerse millonarios, sino que la plata que iban recibiendo la iban invirtiendo en la empresa para hacerla crecer. Pero eso es una conversación de otro tema mucho más complejo. El ejemplo que les quiero traer aquí por Servientrega es que si de pronto ustedes buscan el origen de Servientrega, lo buscan, el fundador de Servientrega utilizaba los servicios de mensajería de otra empresa. ¿Sí? Esto es una historia muy interesante de cómo nació Servientrega. El fundador de Servientrega lo que notó, la necesidad insatisfecha que notó, era que las empresas perdían mucho tiempo llevando su correspondencia a las oficinas de esta empresa de mensajería que existía. Entonces, la propuesta de valor del fundador de Servientrega era, oiga, yo le recojo la correspondencia, yo se la recojo ya en la puerta y la hago llegar donde sea que usted la necesite enviar. Pero él no tenía ni su propia flota, ni sus mensajeros, nada. Él lo que hizo fue simplemente él mismo ir a recoger los paquetes en las empresas y utilizaba el servicio de mensajería existente para transportarlos. Y allá alguien, el cuadro, lo recibía en la oficina de esta otra mensajería existente y los llevaba a su destino. ¿Sí? Pero fíjense esto, o sea, si él hubiera hecho o se hubiera puesto a invertir en su propia flota, en sus propios mensajeros, pues era un riesgo muy alto pensar ya en un servicio ya terminado. Entonces, lo que él hizo fue simplemente hacer por su cuenta un pedazo del servicio y el otro casi que lo subcontrató con este servicio de mensajería existente. Y él validó que las empresas valoraban la recogida a domicilio y por eso preferían los servicios de este señor. Obviamente, a medida que ya empezó... Sin contar con lo de los giros. Poner una oficina en cada país y hacer un giro y que la otra persona retire, eso es espectacular. Eso, la utilidad de esa empresa debe ser tremenda. Ok, pues la cuestión del efecti sí también fue una respuesta a que lo único que había en el país para enviar dinero era los bancos y las empresas de transporte. Sí, señor, también respondió a esa necesidad de mercado. Acá hablamos de únicamente la parte de mensajería. Y si bien este fundador no lo hizo como un experimento de validación y de manera natural, sí lo hizo como un experimento de validación. Es decir, en vez de ponerse a invertir en su propia flota de transporte, lo que hizo fue utilizar los servicios que ya existían
y simplemente agregar valor para satisfacer la necesidad de su cliente. ¿Cuál era la hipótesis? Las empresas requieren un servicio de mensajería que les recoja las cosas a domicilio y no que tenga que hacerlo llevar a las oficinas de mensajería. Esa era la hipótesis que él tenía, y el experimento que hizo fue llegar a ofrecerle a las empresas el servicio de mensajería que le recogía a domicilio. Las empresas lo contrataban y él simplemente subcontrataba el transporte entre ciudades. ¿Sí? Continuemos. De pronto ustedes conocen esta herramienta, se llama Dropbox. Para los que no lo conocen, Dropbox fue o es una herramienta que permite gestionar o guardar en la nube sus archivos. ¿Sí? Usted arrastra sus archivos que tiene en su computador conectado a internet, los arrastra a una carpeta especial y todo lo que esté en esa carpeta especial automáticamente se crea una copia en la nube y usted puede acceder a esos archivos desde donde sea que se encuentre en el mundo entero. ¿Sí? Cuando esta gente tuvo esa idea, porque la necesidad insatisfecha que descubrieron era que las personas tenían sus archivos en su computador, en memorias, y pues si tú saliste de tu oficina y tenías un archivo o requerías un archivo, pero el archivo estaba en el computador de tu casa, pues no podías acceder a él, porque tenías que regresarte a tu casa. ¿Sí? Entonces ellos dijeron, ¿qué tal si hay una carpeta especial en cada computador donde yo ponga archivos y todo eso esté disponible en donde sea que yo tenga una conexión a internet donde pueda ingresar a mi cuenta? Esa fue la idea que ellos tuvieron, y la manera de validar que efectivamente eso era de interés para las personas fue crear un video animado. Video animado, que es un prototipo de... Un video animado sería un prototipo de ¿qué tipo? ¿De baja o de alta? De baja, John Jairo, claro que sí. Prototipo de baja porque es simplemente ilustrativo. Entonces el video animado explicaba cómo funcionaba el producto. ¿Sí? Explicaba cómo funcionaba el producto y ellos pusieron ese video en internet. Pusieron ese video en internet con una invitación a que las personas se registraran diciendo, quiero este producto cuando salga al mercado. Esta gente explotó. Esta gente explotó y en menos de 2 semanas tuvieron más de 6.000 registros de personas de todo el mundo diciendo yo quiero Dropbox cuando salga. Obviamente, desarrollar esta aplicación requería una inversión gigante, pero bueno, estábamos hablando de una empresa que nació en Silicon Valley, en donde ustedes saben que pues, existen los inversionistas a la vuelta de la esquina, y ellos tuvieron evidencia y por eso recibieron plata para desarrollar esto. Evidencia concreta diciendo, tengo 6.000 personas en 2 semanas que me dijeron, quiero esta herramienta cuando salga. Es una evidencia concretísima, es una evidencia súper real. Y por eso este modelo de experimento de validación es muy usado, en donde ustedes crean un prototipo de baja fidelidad, como un video o como una animación, y lo colocan en internet para que la gente se registre, ¿sí? Como si fuera una preventa, ¿cierto? La gente se registra y dice, me interesa, avísame cuando salga. Entonces ustedes pueden medir el interés de las personas por su producto. Este tipo de modelo de experimento de validación, de que es colocar un video animado o una animación o un video explicativo en internet y recibir registros o para lista de espera, es muy utilizado para productos de consumo masivo, porque puedan servirle a un nicho de mercado bastante extenso. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo está claro? Muy bien. Entonces, ya hemos visto hasta este momento cómo ustedes necesitan hacer experimentos de validación que estén conformados por una hipótesis, un procedimiento para probar esa hipótesis, unas métricas a medir y unos criterios de éxito. Entonces, obviamente, eso se tiene que hacer de manera organizada y una vez ustedes hayan observado a sus clientes en esos experimentos, ustedes debieron haber sistematizado sus respuestas, sus observaciones, etcétera, etcétera, y esa información ustedes tienen que analizarla.
¿Por qué? Porque son los clientes los que les van a decir qué tiene de bueno, qué tiene de malo, qué encontraron, qué no encontraron, qué les pareció bonito, qué les pareció malo, si hubo interés, no hubo interés, etcétera, etcétera. Entonces, ese análisis de evidencia, recordemos que es para tomar decisiones, para tomar decisiones. Por eso, acá recuerdo el concepto de validación. Validación, recopilar evidencia para tomar decisiones informadas y con menos riesgo. ¿De acuerdo? Para ustedes analizar información hay una herramienta que se llama la herramienta de aprendizaje y que tiene estas 4 partes. La hipótesis que ustedes querían probar, las observaciones que resultaron de los experimentos que hicieron, los aprendizajes y las decisiones que se toman. Entonces aquí recordemos el ejemplo que le di de Skip. Recuerden que Skip era esta aplicación para que las personas pudieran evitarse la fila para ordenar y que hicieron el experimento con el número para que las personas enviaran mensajes de texto. Entonces, recordemos la hipótesis. Las personas estarían dispuestas a evitarse la fila ordenando en línea y recogiendo la comida en un horario determinado. ¿Qué observaron cuando hicieron este experimento de poner los pósters y recopilar los pedidos? Entonces, observaron que se realizaron más de 10 pedidos, es decir, validaron que sí había interés, pero aún así las personas tenían que hacer fila para pagar. Entonces, cuando las personas recibían el mensaje de texto que decía, pasa por tu pedido a las 10 de la mañana, las personas iban a las 10, pero tenían que hacer fila para pagar. Entonces, fíjense que la aplicación o el experimento funcionó porque las personas sí querían utilizar una herramienta en línea para evitarse la fila, pero resulta que estaba incompleto porque ahora la fila los agarró por otro lado, que era en el momento del pago. Entonces, ¿qué fue el aprendizaje? Las personas les importa es la rapidez, es decir, no perder tiempo en ninguna fila bajo ninguna circunstancia. ¿Qué quiere decir? O la decisión es que el producto, o sea, la aplicación final, debe incorporar un mecanismo de pago anticipado. ¿Sí? Pero fíjense lo siguiente. Esta decisión se convierte en una hipótesis. Esta decisión se convierte en una hipótesis. ¿Por qué? Porque esta gente de Skip no sabe si la gente está dispuesta a pagar por anticipado. ¿Qué tienen que hacer ahora? Otro experimento, pero ya con una versión un poquito más compleja de su producto. ¿Por qué? Porque ya validaron que las personas sí utilizarían un servicio como este. ¿Sí lo ven? ¿Se acuerdan de la imagen del enfoque Lean, donde hay un experimento, validación, experimento, validación, experimento, validación? Entonces, ya de este primer experimento, validaron que la gente sí está interesada en utilizar un servicio como este. Entonces, ellos ya pueden, con un poco más de confianza, invertir en el desarrollo de una aplicación. Puede ser una aplicación que es un prototipo de alta fidelidad, es decir, una versión que no es la final, pero que funciona para ellos validar efectivamente que la gente sí metería sus datos de tarjeta de crédito ahí. ¿Sí? Esta es una herramienta que también será compartida con todos ustedes para que la puedan utilizar en sus procesos de innovación. Otro ejemplo, los de Owlet. Recuerden que Owlet era este dispositivo que medía los signos vitales de los bebitos y los pasaba a una aplicación. La hipótesis que ellos tenían era: los padres están listos para adoptar y comprar un monitor de signos vitales inalámbrico. Esa era la hipótesis. El experimento que hicieron, recordemos, era poner estos dummies en este supermercado, y lo que ellos querían hacer era que las personas tomaran la decisión de comprarlo, ¿sí? Tomaran la decisión de comprarlo, y que si el 20% de las personas que visitaban esa sección compraban Owlet, pues quiere decir que sí había un interés. Eso se logró, pero además ellos observaron que las personas tomaban varios monitores al mismo tiempo y comparaban características y precio. Entonces las personas hacían esto, ¿sí? Hacían así, cogían uno acá de Owlet y otro acá de otra cosa, de audio o de video, ¿sí? Y
a partir de ahí aprendimos que, porque conversaron con esas personas, recuerden que no es solamente observarlo, sino también conversar, que para las personas es muy importante la comparación de precio versus funcionalidad. ¿Qué quiere decir? La decisión que hay que tomar ahí es que para el producto final debe estar en un rango de precio que esté cercano a los otros monitores. Ese fue el aprendizaje principal de la decisión que tomaron, ¿sí? Porque están en el rango, o sea, las personas están viéndolo como, bueno, es un monitor, pero este es de audio, este es video y este es a través de una app, ¿cierto? Entonces están como en la misma categoría y las personas son muy susceptibles a comparar precios. Entonces, para el modelo de costeo que tiene que hacer Outlet, tiene que permanecer en el rango. Ahí, en el rango. Y miren que eso es un reto. Es un reto para estas personas porque esta tecnología aún no existía, ¿sí? Pero recordemos que en innovación, todos los productos responden a una necesidad insatisfecha. Y si el producto es de interés, ¿sí? Es de interés, tenemos que ahora sí pasar a mirar si se puede construir, ¿sí? Y si tiene sentido financieramente construirlo. Pero si usted arranca por construcción y no valida que las personas tienen interés, usted puede estar invirtiendo en construcción y cuando construya algo, darse cuenta que las personas no tienen interés en su producto. Por eso es que primero uno valida interés y luego sí mira la construcción. ¿De acuerdo? Preguntas hasta acá, estimados. Muy bien. Entonces, esto era lo que quería compartirles en el día de hoy alrededor del proceso de validación de sus innovaciones. Vamos a entregarles a unas conclusiones y recomendaciones finales. Entonces, en primera instancia, ustedes deben conceptualizar y planear el alcance de su prototipo. Conceptualizar y planear el alcance de su prototipo. Ya vimos que pueden existir diferentes niveles de complejidad de su prototipo. Se puede ser un prototipo de baja fidelidad o un prototipo de alta fidelidad. Los de baja fidelidad son ilustrativos, ¿sí? Pero le permiten a usted empezar a recibir realimentación de sus clientes respecto a lo que opinan de ese producto o servicio. Los productos de alta fidelidad funcionan y usted puede incorporar más o menos funcionalidades según el nivel de riesgo que quiera asumir. Una regla general o una recomendación general es que si su producto final es carísimo de construir, usted arranque por un prototipo de baja. Valide, ajuste, construye un prototipo de alta con una funcionalidad limitada, valide, ajuste, construya otro prototipo de alta con un poco más de funcionalidades, valide y ajuste, ¿sí? Eso si su producto final es muy caro de construir. Si su producto final no es tan caro de construir, evalúe la posibilidad de arrancar con un prototipo de alta. Si aún así le parece muy caro, arranque por uno de baja. Pero siempre, estimados empresarios, hay que hacer experimentos de validación para que no sea el proceso donde usted invierte, termina con un producto terminado y es posible que su cliente no le guste algo o se lo devuelva. ¿Listo? Siempre hagan un prototipo ilustrativo. Elaborar un primer boceto en papel servirá para alinear al equipo de trabajo en cuanto a lo que se quiere lograr con ese prototipo. Así no sea una cuestión ilustrativa profesional, porque la mejor forma de uno expresar una idea, así sea el equipo de trabajo, es mediante un dibujo, un esquema. No importa si usted no es un artista, siempre elabore un esquema ilustrativo para empezar a tangibilizar sus ideas de innovación. Finalmente, hay que diseñar los planes de prueba y las hipótesis a validar. Es decir, sus experimentos de validación deben ser organizados, no simplemente porque, bueno, vamos a probar, entonces hagamos cualquier cosa, no anotemos nada, no diseñemos nada, no utilicemos las tarjetas ni nada, porque eso trae mucha incertidumbre, porque usted no puede agregar los datos, es decir, no los puede sumar, usted no puede decir de 10 personas que le mostré el prototipo, a 5 le gustaron, 8 me dijeron que le mejorara este aspecto,
3 me dijeron que este aspecto no le generaba valor. Es decir, si usted no hace eso de manera organizada, puede que los datos se le dispersen y usted quede con información que no le permite tomar decisiones seguras. Tiene que documentar los resultados de estas pruebas, de estos planes, y tiene que obtener los soportes para que usted los pueda analizar. Grabaciones, escribir, aportes particulares de clientes o usuarios potenciales que le permitan a usted seguir mejorando el desarrollo de su prototipo y de su desarrollo de innovación. Estimados empresarios, no me resta sino agradecerles a ustedes por la disposición que han prestado el día de hoy en este tema tan especial. Quiero hacerles una última invitación por si tienen alguna pregunta o comentario que abordemos en estos últimos 2 minutos. ¿Listo? Bueno, entonces, estimados, me despido. Perfecto. Entonces, me despido de ustedes diciéndoles nuevamente o agradeciéndoles nuevamente que su disposición, estén por acá con nosotros en estas sesiones de transferencia. Y pues les recuerdo que la presentación utilizada el día de hoy, la grabación de este video y las herramientas que vimos hoy, que son las tarjetas de hipótesis y las tarjetas de aprendizaje, serán compartidas con ustedes a sus correos electrónicos para que puedan compartirlas con sus equipos de trabajo y ponerlas en práctica en todos sus procesos innovadores. Mi nombre es José Ricardo. Interesante información. Muchas gracias por todo y nada, muchas gracias. Perfecto, John, mil gracias. Entonces, me despido de ustedes, estimados empresarios. Muchas gracias. Con mucho gusto, Manuel. Que tengan un excelente resto de día y una excelente finalización de semana. Gracias, José. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas Muchas tardes. gracias.